Bueno, buenos días a todas, a todos. Comenzamos este primer encuentro de buenas prácticas contra la violencia económica hacia las mujeres. Muchas gracias por estar aquí. También gracias a las personas que nos ven a través del streaming. Inaugura el acto don Nicanor Jorge Sem Vélez, delegado del Gobierno en Castilla y León, al que cedo la palabra. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en estas importantes jornadas. María, Tania, también a todas las personas que hoy acudís, tanto presencialmente como a través de streaming. Presidenta, por supuesto, de la Fundación Isadora Duncan, a todas las personas responsables, amigas y amigos. Para mí es un auténtico honor y un placer el estar hoy aquí en este evento tan especial y tan importante de la lucha por la igualdad de géneros y contra la violencia machista, en esta fecha además tan cercana a la próxima celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estos encuentros además tienen un papel especial en la lucha por la igualdad porque ponen en valor el trabajo intenso e insistente para reivindicar, como no puede ser de otra manera, los derechos de todas las mujeres. Esto no sería posible si además sin la entidad organizadora, esta Fundación de Familias Monoparentales, Isadora Duncan, una entidad además consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU. Os quiero expresar, por supuesto, mi más sincera gratitud por el esfuerzo que seguís realizando y por poner en marcha este encuentro, además estatal, de buenas prácticas contra la violencia económica hacia las mujeres. Mi más sincera buena por ese esfuerzo, nunca dejaré de repetirlo, porque tiene un objetivo que es dar a conocer y a promover, además, acciones de prevención, de visibilidad y de sensibilización de la violencia económica. De este encuentro, además, quiero destacar el honorable fin de dar a conocer una manifestación de la violencia contra las mujeres que pocas cosas se denuncia, que poca visibilidad tiene y que no, por ese motivo, deja de existir. Se trata, además, de unas de las situaciones más invisibles de violencia contra las mujeres y, por lo tanto, vuestro empeño por ayudar y apoyar a tantas familias monoparentales lleváis a cabo una labor digna de elogio. Hoy, además, quiero expresar también mi reconocimiento a todas esas mujeres que luchan solas por sacar adelante a sus familias, a veces con situaciones muy duras, porque son mujeres que son y sois muy valientes y porque vuestra determinación es un ejemplo digno de alabanza. Un día más quiero reafirmar mi compromiso y el compromiso del Gobierno de España para apoyaros en lo que necesitéis y en la lucha contra la violencia machista. El Gobierno es plenamente consciente de la necesidad de luchar por la igualdad efectiva y contra todo tipo de violencia sobre la mujer, sexual, sobre los derechos reproductivos o, como es el caso, el que nos encontramos hoy sobre esa violencia económica. La igualdad es sin duda una de las metas más importantes que cualquier país libre y democrático debe alcanzar. Y además la lucha por el fin de todas las violencias contra las mujeres es un objetivo que debe de ser irrenunciable por parte de nuestra sociedad. El trabajo del Gobierno seguirá el camino que ha seguido hasta ahora, porque la igualdad es una de las prioridades que se llevan a cabo en todas las políticas desarrolladas por nuestro Ejecutivo. Muestra de ese compromiso del que hablo, y lo hago con orgullo, en la reciente renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este nuevo texto se aprueba la ampliación de la dotación económica del plan hasta los 1.500 millones para los próximos 5 años. Este nuevo Pacto de Estado amplía las medidas que incluía en 2017 de 290 a 462 e introduce nuevos ejes como son la violencia vicaria, la digital
o la que centra este encuentro, la violencia económica. Es sin duda un texto actualizado que refleja el sentir de toda nuestra sociedad. Tenemos que reconocer y luchar contra todos los tipos de violencia sobre la mujer y conseguir entre todos su erradicación como muestra de esa sociedad democrática que somos. Me gustaría finalizar refiriéndome otra vez a la Fundación Isadora Duncan. Como sabéis, en el marco de los actos del pasado 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra a nivel nacional en cada una de nuestras comunidades autónomas, tenemos los reconocimientos de las meninas. En este año, en el año pasado, la gala que teníamos preparada y que se iba a llevar a cabo en la ciudad de León, esos reconocimientos a nivel de Castilla y León, no se pudo celebrar. Tuvimos que llevar a cabo la cancelación de la misma por la situación que se había producido con la Dana y con esas pérdidas de vidas irreparables. Y por lo tanto, el hecho de ese reconocimiento, que aunque tenía una justificación humana, como no puede ser la de una sociedad que apoya a esa sociedad más débil y que sufre, nos impidió celebrar como habíamos organizado y considerado la entrega de esos reconocimientos a la excelente labor que realiza la Fundación y todo su equipo humano. Por lo tanto, hoy a mí, pues aprovechando este encuentro nacional, sí me gustaría pediros un aplauso, un fuerte aplauso a la Fundación por todo el excelente trabajo que lleva y que realiza. Muchas gracias. Bueno, gracias, señor delegado, por sus palabras. Gracias también, como digo, a todas las personas asistentes e interesadas en este encuentro. Y siguiendo con este acto de inauguración, cedo la palabra a María García Álvarez, presidenta de la Fundación Isadora Duncan, para que también pueda daros la bienvenida. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a todas las presentes y todos los que estáis aquí, y también los que están vía streaming, que son mayoría, por participar en estas jornadas que ha organizado Tania, y es un placer, pues bueno, ser de León, de la España vaciada y todas esas cosas, y a través de Internet llegar absolutamente a cualquier parte del planeta, y sobre todo tener voz fuera de León. Y también yo, que soy la que más tiempo llevo y más quemada, es un placer también, después de 40 años, en tu propia casa, en León, empezar a ser reconocida de nuestro trabajo, porque llevamos un arduo trabajo al ser madres solteras de la clase media trabajadora, que ha sido muy duro, muy clasista llegar hasta aquí, pero es un placer hoy, bueno, pues sentirnos acompañadas y que nuestro trabajo se realice. También no es una labor solo en sí del patronato de Isadora Duncan, sino también de las trabajadoras que a lo largo de estos 40 años, y trabajadores, han estado con nosotros y los que siguen estando. Muchas gracias a todos. Y al señor delegado. Gracias, María. Bueno, comenzamos este encuentro de buenas prácticas contra la violencia económica hacia las mujeres, que se enmarca dentro del programa de prevención violencia de la Fundación Isadora Duncan, financiado por el Ministerio de Igualdad. Como sabéis, el objetivo principal es conocer y promover las diferentes acciones de sensibilización y prevención de la violencia económica como una de las manifestaciones más invisibles de la violencia contra las mujeres. También queremos exponer y compartir distintas experiencias e inquietudes que nos abordan desde las diferentes disciplinas profesionales que aquí venimos representando, teniendo como base la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, poniendo el foco en esta ocasión sobre la violencia económica. En este primer encuentro contamos con profesionales expertas que expondrán a lo largo de esta mañana la situación judicial, la investigación y la ejecución de proyectos, pudiendo ser considerados todos ellos como buenas prácticas en la conformación de una conciencia colectiva respecto a la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, específicamente, como digo, en su manifestación de violencia económica. Sin más preámbulo, para ir ajustándonos bien a la programación, damos inicio a la primera mesa sobre avances jurídicos de la violencia económica hacia las mujeres, y os agradezco nuevamente las palabras de inauguración. Gracias. La primera intervención es online, es de la magistrada Lucía Avilés Palacios.
Voy a aprovechar, si os parece, para ir presentando a esta mujer que la mayor parte de las personas que estamos aquí ya conocemos y sabemos toda su trayectoria profesional, pero nunca está de más recordarla y aprovechar estos minutos para tener esta información. Como digo, Lucía Avilés Palacios es licenciada en Derecho y jueza desde el año 2009 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró. Es experta en violencia de género y ha impartido formación en materia penal en diferentes foros del Parlamento Europeo, el Ministerio de Igualdad y el Consejo General del Poder Judicial, colegios de la abogacía y para fuerzas y cuerpos de seguridad y en distintas universidades del ámbito nacional e internacional. Ha sido nombrada como experta en la implementación de la normativa estatal e internacional en materia de violencia contra las mujeres y es pionera en el señalamiento de la violencia económica entre sus sentencias. Como sabéis, es una de las artífices de la primera sentencia que señala el impago de pensiones como un tipo de violencia económica hacia las mujeres y hacia sus familias. Es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España y actualmente ostenta el cargo de vocal en el Consejo General del Poder Judicial. Ha participado en la reciente actualización del Pacto de Estado para la Violencia de Género, en el que se han incluido la mayoría de sus propuestas. Como digo al principio, no quería extenderme mucho más para que podamos escuchar su intervención. Es una intervención de aproximadamente media hora, la vamos a hacer en conexión online porque, como podéis imaginar, todas las que estamos aquí pues, está bastante ocupada. Como digo, vamos a escuchar en unos minutos la ponencia de Lucía Avilés, pero quiero darle la presentación también a la persona que me acompaña en mesa, que, como decía al principio, es un honor para mí presentar esta mesa compuesta por dos grandes profesionales del derecho que tienen mucho que decir sobre cómo se aborda la violencia económica desde la perspectiva jurídica y que, además, recogiendo distintos titulares recientes, están haciendo historia. A Lucía Avilés Palacios ya la conocéis, os la acabo de presentar, y voy a presentar a Ana María García Fernández, que la tenemos aquí físicamente con nosotras. Ana María García Fernández es abogada especializada en Derecho de Familia y Violencia de Género y es experta en la intervención social con mujeres. Desde hace más de 20 años es la responsable del Departamento Jurídico de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón. A su vez, forma parte también del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, participando activamente en sus grupos de trabajo sobre violencia contra las mujeres, y desde el año 2022 incluye la perspectiva legal en distintos programas para visibilizar y formar contra la violencia económica a diferentes profesionales a través de programas de Ecobioeduca y Ecobioformación, de los que oiremos hablar un poquito más tarde, un poquito más avanzada la mañana. No quiero robarle más tiempo a Lucía, que ya la tenemos aquí preparada. Vamos a escuchar su intervención, en primer lugar, sobre los aspectos jurídicos de la violencia económica como violencia de género, y si hay alguna pregunta o reflexión podemos recogerlas al final de la mesa. Muchas gracias. Hola, pues buenos días a todas y a todos. Gracias a la Fundación Isadora Duncan por permitirme estar aquí hoy con todas y al final por toda la labor que están haciendo en prevención y sensibilización en materia de violencia económica, ¿no? Que hoy es lo que nos une, y además estamos de enhorabuena porque en el Pacto de Estado se recoge como uno de los 3 ejes fundamentales del mismo, junto con la violencia de género digital y la vicaria de género. Así que, pues yo creo que es un gran avance y un paso firme hacia finalmente la tipificación y regulación concreta de la violencia contra las mujeres, ¿no? En el ámbito económico, que es uno de los, digamos, de los elementos básicos y que se siente como elemento común a todas las formas de violencia, ¿no? Ya sabemos que tenemos una definición concreta en nuestra Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género como la violencia que se ejerce contra nosotras por parejas o exparejas, que es una definición que choca con el concepto holístico que nos da el Convenio de Estambul como violencia que se ejerce contra nosotras por el mero hecho de serlo y nos afecta desproporcionadamente. Y además en la ley del año 2004 se viene a contemplar
desde el punto de vista objetivo como violencia física, psicológica, sexual o también las amenazas o privaciones de libertad, ¿no? Sin que se contemple la violencia económica, que en cambio sí está reconocida como tal, tanto en el Convenio de Estambul como en la reciente directiva del año 2024, que está pues del todo impregnada de manifestaciones de violencia económica, ¿no? Yo, en primer lugar, os voy a... Bueno, yo presenté en el año 2021 iniciativa legislativa judicial para la regulación de la violencia económica como una modalidad de violencia de género y voy a introducir mi intervención hablándoos de esta iniciativa legislativa, del contexto. Os explicaré cuál era el supuesto concreto que dio lugar a la presentación de la iniciativa legislativa y a partir de aquí pues os iré desgranando un poco todo lo que supone la violencia económica y una de sus manifestaciones concretas, como es el delito de impago de pensiones, perjuicio de, bueno, pues aunque sea daros algunas pinceladas de otros delitos que están también entrecruzados con la violencia económica, como son los delitos de estafa, apropiación debida, alzamiento de bienes o el delito de administración desleal, que en muchas ocasiones aparece maquillado por la propia dinámica de la sociedad de gananciales. Bien, pues bueno, en primer lugar, la iniciativa legislativa judicial la presenté en la sentencia del Juzgado Penal número 2 de Mataró. Yo ahora mismo soy vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero en mi otra vida, por así decirlo, hasta hace bien poco ejercía pues, como magistrada en este juzgado. Pues bien, en esta sentencia activé bueno, pues un artículo, que es el artículo 4.2 del Código Penal, en el que se prevé la posibilidad de que los jueces y tribunales podamos, a propósito del conocimiento de un asunto concreto, pues exponer de manera razonada al Gobierno las razones por las que consideramos que una determinada conducta debe estar sancionada en el Código Penal, no estándolo hasta ese momento, o debe dejar de estarlo porque consideramos que bueno, pues la realidad social, tanto en uno como en otro caso, ha cambiado y que, por tanto, los estándares punitivos también deben modificarse, ¿no? Pues al final lo que se pretende con este artículo 4.2 es ajustar la antijuricidad material y la antijuricidad formal, respetando en todo momento el principio de legalidad. El supuesto de hecho sobre el que nace esta iniciativa legislativa judicial es un delito de impago de pensiones que en puridad es un delito de abandono de familia por incumplimiento de deberes familiares en su modalidad de incumplimiento de prestaciones económicas en favor de las hijas y de los hijos. Comúnmente lo conocemos como delito de impago de pensiones. Sí que está regulado en el artículo 227 del Código Penal y prevé la sanción con pena de prisión o multa al que dejare de pagar o 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos en las pensiones alimenticias establecidas pues, en un convenio regulador homologado judicialmente o en una resolución judicial en los supuestos de separación, divorcio o nulidad, alimentos en favor de los o alimentos en favor de los hijos, ¿no? Básicamente estos son los supuestos. Para que se pueda dictar una sentencia condenatoria es necesario que se acredite en el juicio oral que el victimario, la persona acusada, tiene capacidad económica suficiente como para hacer frente al pago de la pensión alimenticia, pero se acredite de igual manera que no ha querido hacer efectivo el pago. Es decir, por resumirlo de alguna manera, solamente se dictará una sentencia condenatoria cuando se logre acreditar, cuando la parte acusadora logre acreditar que cuando existiendo una obligación de pago de la pensión alimenticia, la persona obligada al pago no quiere, no paga, no porque no pueda, sino porque no quiere. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esta premisa, pues entró en el juzgado un supuesto, pues como el que conocemos en muchas ocasiones en los juzgados, de una mujer denunciante que presentó una denuncia manuscrita en el juzgado de guardia en donde ponía de manifiesto que existiendo un
una resolución judicial de separación, se establecía una pensión alimenticia en favor de la hija en común, y esta pensión alimenticia, después de varios años, no había sido hecha efectiva por parte del padre, ¿no? A partir de aquí, pues se inició un procedimiento judicial en el que, bueno, pues como finalmente se llevó a cabo en la fase de juicio oral 2 únicas pruebas, por así decirlo. La declaración de ella, la declaración de él, de la persona acusada, y con prueba documental. La prueba documental estaba formada por los antecedentes penales, la hoja histórico penal, así como también pues toda la documentación que obraba en las actuaciones de los procesos judiciales previos. Estos procesos judiciales nos daban bastante pista de en qué camino o en qué contexto nos estábamos moviendo. Era un contexto claramente en el que la obligación de pagar la pensión alimenticia había nacido precisamente de un procedimiento de violencia de género. Concretamente, la persona acusada tenía, por el delito de impago de pensiones, tenía a su vez, y en relación a quien ejercía la acusación en ese momento, la madre de la niña, había sido condenado en 2 ocasiones por violencia de género, por haber atentado contra la integridad física de quien ahora aparecía también como denunciante del impago de pensiones alimenticias, y en contextos, por tanto, de violencia de género. Además, existía otro rastro que podría ser también un poco, pues quizá sospechoso, puesto que existía otros 2 procedimientos que habían terminado de violencia de género, uno por sobreseimiento provisional y el otro por sentencia absolutoria. El recorrido que siguieron en la última condena por violencia de género, se tramitó el procedimiento civil de familia en el juzgado de violencia sobre la mujer como un divorcio de mutuo acuerdo, en el que se obviaron pues cuestiones tan fundamentales como que en el establecimiento del régimen de visitas o la pensión alimenticia debían tenerse en cuenta los antecedentes o sospechas de violencia de género, tal y como se preveía en el artículo 31 del Convenio de Estambul. Es importante tener en cuenta esto porque se trata de una sentencia del año 2021 en la que aún no era aplicable la regla general contenida en el artículo 94 del Código Civil en relación a la suspensión general del régimen de visitas cuando existe un contexto ya evidenciado de violencia de género, que esta modificación se introdujo precisamente por la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, pero ello no impedía la aplicación del artículo 31 del Convenio de Estambul, que en materia civil sí podía ser perfectamente aplicable, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, que el principio de legalidad y la atribución de una competencia exclusiva en favor del Estado nos impide ex novo crear tipos penales o, en su caso, aplicar directamente un convenio o tratado internacional, que es precisamente por esto o uno de los fundamentos de la iniciativa legislativa. Pues bien, se obvió este artículo 31 del Convenio de Estambul, y esto dio lugar al establecimiento no solamente de un régimen de visitas, sino también de una pensión alimenticia en favor de la hija, además de una cantidad pues bastante pequeña, bastante mínima, que no alcanzaba ni siquiera los 100 euros. Esta pensión alimenticia no se hizo efectiva desde un primer momento, es más, pasaron varios años, existiendo además una prohibición de aproximación del padre respecto de la madre, y esto pues dio lugar a que finalmente, infructuoso el procedimiento de ejecución, se iniciara este procedimiento en relación a la pensión alimenticia, en el que pues tras el examen de la documental y de la prueba practicada, se vio que ese contexto de violencia de género se había consolidado, se había perpetuado, ahora ya en forma de violencia económica, y que por tanto, y además se habían acreditado que este señor, si bien no tenía una economía pues saneada y holgada, sí era lo suficientemente capaz como para hacer frente a esa pensión alimenticia, y por tanto, bueno, pues se pudo acreditar, volviendo un poco a la expresión que os he dicho antes, se pudo acreditar que pudiendo pagar no había querido pagar, y además se había utilizado ese impago de pensión alimenticia como un medio de control y sometimiento a la mujer.
precisamente este matiz de violencia económica es el que, o de sometimiento, subordinación, el estrangulamiento que persigue el victimario respecto de la víctima para seguir generando una dependencia económica y para impedir que pueda salir de este ciclo de la violencia, es precisamente por lo que plantea la iniciativa legislativa. Este matiz no se contempla en el Código Penal, en el artículo 227, en relación al impago de pensiones alimenticias, y por tanto únicamente se regula este delito de una forma neutra y descontextualizada con tal plenamente de estos posibles escenarios de violencia de género que pueden haberse iniciado constante en la pareja o incluso, como sucede también en otros supuestos, pueden haber debutado una vez se separa la pareja. Por tanto, el fundamento jurídico formal de esta iniciativa legislativa lo encontramos en el artículo 4.2, pero como os podéis imaginar, el fundamento material lo encontramos en un principio básico, una técnica jurídica que venimos utilizando cuando existen componentes de género, cuando existen componentes de infancia, que es el enjuiciamiento con perspectiva de género o perspectiva de infancia, que encuentra su fundamento en el artículo 9.3 del texto constitucional, en el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y en el artículo 3 del Código Civil, que nos impone a jueces y tribunales la obligación de interpretar las normas jurídicas de acuerdo a la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas y, por tanto, la petición de adecuación del ordenamiento jurídico a esta realidad social, a esta deuda histórica que arrastran pues, muchas mujeres de este país y concretamente en relación a este supuesto de hecho que se dio en el juzgado, pues era obvia y en este caso la iniciativa legislativa se presenta como un máximo exponente de esta técnica jurídica legislativa de enjuiciamiento con perspectiva de género. Además, entrecruza un principio del derecho internacional público de derechos humanos, como es el de la debida diligencia, que nos imponen los artículos 5 y siguientes del Convenio de Estambul y que nos exige a las instituciones, a los poderes públicos y el poder judicial, juzgados y tribunales que lo integran, somos poderes públicos y tenemos un deber reforzado de protección de derechos, especialmente en materias sensibles como son la violencia contra las mujeres. Existía además un fundamento, un fundamento político, como era el por entonces actual Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que si bien no acometía o no afrontaba la violencia económica de forma tan contundente como lo está haciendo ahora en la actualización, en la renovación, pero sí venía a establecer una serie de condiciones que actuaban desde el plano preventivo y que, por tanto, dejaban ya las bases como para una posterior incidencia en la regulación de la misma. Existía además una obligación internacional de adecuar nuestro ordenamiento jurídico al Convenio de Estambul, concretamente en el artículo 3. Y además esta obligación jurídica internacional hoy día se viene a reforzar a través de la Directiva Europea 2024-1385 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo del año pasado sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Si bien es cierto que la regulación de la directiva se ciñe básicamente a la violencia digital, explotación sexual, y no hace una regulación concreta de la violencia económica, si leemos el preámbulo vemos cómo la violencia económica, como os he dicho en un principio, impregna del todo su texto y está presente en todas y cada una de las intenciones del legislador europeo. De hecho, la transposición de la Directiva Europea, que es la que prevé o será el siguiente paso previsiblemente tras la renovación del Pacto de Estado, va a ayudar a la regulación concreta o la matización y actualización de los tipos penales en materia de violencia económica, aparte, en su caso también, de la actualización en materia de violencia digital y violencia vicaria. Encontramos también que en esta adecuación de nuestro ordenamiento jurídico para la regulación de la violencia económica, pues nos encontramos con el principio de legalidad, del que ya os he hablado, y la obligación específica del Estado, del legislador español, de acometer esta modificación, puesto que es el legislador estatal el que tiene la competencia exclusiva para la regulación en materia penal y procesal penal, de acuerdo al artículo 149, 1/8 de la Constitución. Encontramos además, no obstante, sí existe regulación en materia de violencia económica, sobre todo a nivel autonómico,
por poneros un ejemplo, yo que he ejercido la jurisdicción en Cataluña y encontramos la Ley 5/2008, que se reformó por Ley 17/2020, que además tiene un título muy sugerente, es la Ley del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista. Viene a contemplar una definición de violencia económica como la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico y psicológico de una mujer y, si procede, de sus hijas o hijos, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias, en la obstaculización de la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y, finalmente, en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer. Se contempla en el artículo 4.2c de esta ley y, además, de forma similar, se va a replicar esta definición en otros textos autonómicos. Estos textos autonómicos, si bien pues acogen la definición también amplia del Convenio de Estambul, pero sin embargo no los podemos aplicar directamente jueces y tribunales penales, precisamente por ese principio de legalidad, por la atribución de la competencia exclusiva en favor del Estado, sin perjuicio, claro está, del carácter preventivo y asistencial que tiene su texto y, por tanto, la importancia o la aplicación en el territorio en el que están vigentes estas normas, ¿no? ¿Qué referencias concretas encontramos a nivel institucional y estadístico en materia de violencia económica? Pues bien, la principal en la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, en donde se vino en una horquilla de más de 9.500 mujeres residentes en España de más de 16 años, se vino a concretar en función de 4 ítems concretos que el 11,5% de las mujeres de más de 16 años la habían sufrido en algún momento de su vida. Se establecía en función de 4 indicadores, uno si se había apropiado de dinero propio o compartido, si la pareja o expareja te había impedido tomar decisiones importantes para la economía familiar, si te había impedido ir a trabajar o se había utilizado de manera indebida tu tarjeta o la tarjeta compartida, ¿no? También encontramos estadísticas en el Ministerio del Interior que viene a recolocar en el informe sobre violencia contra la mujer de los años 2015 a 2019, va a colocar la violencia económica como uno de los vértices de la violencia machista y concretamente en relación al impago de pensiones vino a concretar que más de 18.000 denuncias de las 600.000 denuncias por violencia contra la mujer eran por impago de pensiones, lo cual ya nos arroja un dato importante, y es que el delito de impago de pensiones nos afecta mayoritariamente a las mujeres, ¿no?, como sujetos pasivos del mismo. Encontramos también más recientemente en el ámbito europeo la encuesta europea de violencia de género del año 2022, que encuentra su antecedente en la encuesta de la Agencia Europea de Derechos Humanos, la agencia, de los años 2012 y 2014, en donde en nuestro país, en España, rebajándose la edad mínima a la de 16 años y en una horquilla máxima hasta 74 años, se viene a incluir la violencia económica como una modalidad de violencia psicológica y en esta estadística se viene a reconocer que el 27,8%, es decir, 4.600.000 mujeres ha sufrido violencia psicológica en el ámbito de la pareja, y dentro de esta horquilla de violencia psicológica se estimaba que un 7,8% más o menos había sufrido violencia económica en algún momento de su vida, en relación tanto al control de la economía familiar o control excesivo de los gastos que se hace y en relación a la prohibición de trabajar, respecto de las que se establecía un 6,5% y un 3% respectivamente. Es importante tener en cuenta, y una de las principales dudas que se plantean es la necesidad de deslindarla respecto de la violencia psicológica. Ciertamente muchos autores inicialmente la situaban en un plano igual a la violencia psicológica, y efectivamente existen características de la violencia económica y que la hacen cercana a aquella, por cuanto muchas conductas de control propias de la violencia de control son en realidad violencia económica. Sin embargo, poco a poco y entre los años 90 y 2000 se vino a explorar la idea de la autonomía de la violencia económica respecto de la psicológica,
yo creo que de manera acertada, no solamente por un principio de especialidad, sino también por un principio básico que las diferencia. Hay una diferencia, un rasgo principal que diferencia la violencia psicológica de la económica, y es que la violencia económica se puede ejercer con total separación física respecto de la víctima. Sabemos que la violencia psicológica puede ejercerse directamente del victimario a la víctima, incluso por persona interpuesta, y aun cuando no requiere una cercanía física respecto de aquella, sí requiere de cierta relación, ya sea, aunque sea de forma digamos, de forma telemática, ¿no? Por medios de comunicación. Sin embargo, la violencia económica no requiere de ningún tipo de contacto virtual o físico de ningún tipo respecto de la víctima. Pensemos, por ejemplo, cómo el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias o de una cuota hipotecaria cuando se persigue deliberadamente el estrangulamiento económico de la víctima, hoy día, a un clic, se puede realizar sin ningún tipo de relación ni con la víctima ni con el entorno cercano a la víctima, y por tanto este es el rasgo principal que hace autónoma la violencia económica respecto de la violencia psicológica. Hoy día está extendida la regulación de la misma como violencia económica o patrimonial en muchos países de América Latina. En Europa, en algunos países además, existen acciones concretas ciudadanas que reivindican la regulación de la misma, como en el Reino Unido. A partir de este momento nos podemos plantear, vale, muy bien, pero en nuestro país, ¿cómo se podría configurar o cómo se podría entender la violencia económica? ¿Qué definición damos de violencia económica? Bueno, yo siempre parto de un concepto elástico de violencia, porque en muchas ocasiones se me ha preguntado, bueno, pero es que ¿cómo se puede hablar de violencia o cómo se puede adjetivar la económica como violencia, puesto que realmente no se está ejerciendo fuerza física? Bueno, si tenemos en cuenta el concepto que de violencia nos da la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia en la Salud en el año 2002, hace ya 22 años, vino a calificar o a definir la violencia como el uso deliberado de la fuerza física. Hasta este punto pues estaríamos de acuerdo con quienes no están de acuerdo en la utilización del término violencia respecto o para hablar de la violencia económica, pero en la medida en la que también la Organización Mundial de la Salud incluye como violencia el ejercicio deliberado del poder, ya sea en grado de amenaza o de efectivo, convendremos en que, siendo la violencia económica al final un acto de poder contra otra persona o un grupo o una familia, es perfectamente aconsejable la utilización del término de violencia económica. Volviendo a esta definición de la Organización Mundial de la Salud, vemos cómo es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, y por tanto el núcleo familiar estaría plenamente inserto en esta definición, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Como vemos, no solamente la forma de ejercicio de la violencia económica, que también se denomina como violencia patrimonial, abuso financiero o abuso económico, es asumible, sino que además por los efectos que provoca no solamente puede hablarse de ellos como efectos meramente patrimoniales o económicos, que parece ser que es en lo que está pensando el legislador español en el artículo 227, cuando nos dice en el apartado tercero que la reparación del daño siempre comportará el impago de las pensiones atrasadas, y las inercias procesales nos dicen que en la mayoría de las ocasiones, el 99,9%, la indemnización o la reparación civil del daño se ciñe única y exclusivamente al impago de las pensiones atrasadas. No tiene en cuenta, por tanto, otro tipo de daños como el psicológico o el daño social que se puede estar generando como consecuencia del impago de la pensión alimenticia. Pensemos, por tanto, en aquellos casos en los que no se paga de manera injustificada y reiterada la cantidad que debe abonarse en favor de los hijos, imponiendo en exclusiva además el cuidado de los mismos normalmente a la madre, que en muchas ocasiones se ve abocada a doblar turnos, no puede promocionarse profesionalmente porque no tiene tiempo, porque está precarizado su situación laboral, y ello va a determinar en muchas ocasiones, puede generar
además también por el impago de la cuota hipotecaria, pues puede suponer una pérdida de vivienda, una ejecución hipotecaria que conlleva una pérdida de vivienda, y esto pues nos podríamos encontrar, como frecuentemente nos encontramos, con que existen niñas y niños que no tienen los 3 platos de comida al día, que no tienen o no pueden socializar en igualdad de condiciones al resto de sus compañeros, se ven truncados sus proyectos vitales, su escolarización, tratamientos médicos, psicológicos que necesitan, e incluso las madres también pues ven truncado también su vida profesional, su proyecto de vida, y que en los casos en los que se ven obligados a cambiar incluso de casa, de lugar de residencia, vivir con familiares, amigos o adaptar su vida a la precariedad económica a la que están viéndose sometidas, pues esto implica no solamente un sufrimiento psicológico, que también debería ser resarcido, sino también un daño social, una pérdida de proyecto de vida, que es lo que además con la Ley Orgánica 10/2022 se viene a diseñar y cuantificar en el caso de los delitos contra la libertad sexual, y este concepto es perfectamente aplicable también en casos de violencia económica. ¿Qué concepto podemos utilizar? Por tanto, en la violencia económica o para definirla. Encontramos también en la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, viene a acoger un concepto amplio de violencia como toda acción, y seguramente esto ya os irá encajando más con arreglo a esto que os vengo explicando. Define la violencia como toda acción u omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el impago de pensiones alimenticias, el ejercicio de violencia económica, cuando afecta también a niñas y a niños, es una forma más de violencia vicaria. No solamente esta se ejerce normalmente a través de los regímenes de visita, sino también a través del impago de pensiones. Y esto, asimismo, fue puesto de manifiesto por el Parlamento Europeo, una resolución del año 2021, y además también se tiene en cuenta por la propia Fiscalía en una consulta que se hizo en relación a la aplicación del artículo 57 en materia de prohibición de aproximación como pena accesoria en el delito de impago de pensiones, y como consecuencia de la modificación que en dicho artículo se había introducido por la Ley Orgánica 8/2021. La violencia económica, a partir de todos estos datos, estos conceptos básicos, la podemos definir, y de hecho es la definición que estuve defendiendo en el Congreso, y parece ser que es la que finalmente ha sido incluida en el Pacto de Estado. Es una definición que he utilizado no solamente recogiendo la experiencia del juzgado, sino sobre todo y fundamentalmente a través de la experiencia y la investigación en el proyecto Ecobio, del que Ana forma parte y que lidera y nos lidera exitosamente para poder seguir avanzando en el mismo. El concepto de violencia económica se determina como la acción de limitar, suprimir, controlar de manera injustificada e intencionada el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia o de la pareja, o propios, o reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí misma, a sus hijas e hijos, y para continuar con sus hábitos anteriores, con el objetivo de que dependan económicamente del agresor o victimario, mermando las posibilidades de escapar de la violencia y causando, o con muchas posibilidades de causar, lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, en este caso asumiendo la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las características básicas de la violencia económica de género? En este punto nos podemos plantear, bueno, es que hay un montón de situaciones que pueden ser violencia económica. No, vamos a ver, si todo es violencia económica, al final nada será violencia económica de género. Yo creo que hay unas 5 características básicas de la misma para diferenciarla. En primer lugar, el carácter injustificado y reiterado o habitual para apreciar, se tiene que dar para que podamos apreciar el carácter delictivo. En segundo lugar, la intencionalidad, el no puedo, el tengo dinero pero no puedo, no quiero pagarlo. En tercer lugar, el carácter perdurable de los daños,
que lógicamente se va a producir en el momento en el que estemos hablando de una conducta reiterada en el impago de la pensión alimenticia, en el impago de las cuotas hipotecarias o en el sometimiento a unas condiciones de explotación económica o sabotaje laboral, ¿no? El objetivo inmediato de la violencia económica como cuarta característica es lograr el control y la sumisión como características propias de la violencia de género. Sabemos que al final la finalidad de control y sumisión se obtiene mediante el ejercicio de la violencia física, psicológica y sexual, pero también a través de la violencia económica por el sometimiento o dependencia económica respecto del victimario. Y en quinto lugar, tiene que tener un objetivo inmediato como es el estrangulamiento económico para asegurar la dependencia económica de la víctima y en su caso, para asegurar también la dependencia económica de las hijas y de los hijos, ¿no? Sabemos que existen 3 tipos de violencia económica, a las que se podría añadir también otra forma más institucionalizada quizá, que es el denominado acoso legal, que es cuando, cuando se van interponiendo de forma reiterada demandas contra la víctima, pues con cualquier pretexto, con cualquier excusa, o en su caso, pues la pensión alimenticia para cobrarla se consigue que a través de la negativa la víctima esté continuamente yendo a juzgados para poder reclamarla. Es decir, si quieres la pensión alimenticia vas a venir al juzgado para reclamarla, ¿no? Y continuamente se están interponiendo trabas legales con la finalidad de que se empobrezca también la víctima por esta vía, ¿no? En primer lugar, y dejando a un lado esta forma, encontramos el control económico, que es lo que normalmente se asimila a la violencia patrimonial. En segundo lugar, encontramos la explotación económica, como todo tipo de conductas que reducen los recursos existentes para el aprovechamiento en exclusiva por parte del abusador. En este caso, encontramos en muchas ocasiones pues, el dejar de pagar deudas comunes o exclusivas, la financiación de hobbies propios o, en su caso, de adicciones, realizar gastos excesivos, el verse obligada a la víctima a pedir dinero prestado, ya sea a otras personas, instituciones públicas o privadas, y en este caso se podrían incluir aquí el impago de pensiones alimenticias, pensión compensatoria o otro tipo de indemnizaciones. No voy a entrar tampoco mucho en estas categorías porque creo que Ana se ocupará de ello. En tercer lugar, estamos en el sabotaje laboral como conductas que impiden o reducen el acceso al mercado laboral o estudios. En este caso, aunque es más civilín, a lo mejor puede no ser tan evidente, pero sí que se da, y se da muchas veces en forma de amenazas, coacciones, comentarios insistentes o imposiciones en exclusiva de las labores de cuidado de las hijas y de los hijos, en fin. Encontramos que no todos los tipos de violencia económica aparecen de una forma aislada, es decir, aparecen entrelazados entre sí. Como os digo, se tienen que dar de forma reiterada, habitual, tienen que estar persiguiendo una finalidad muy concreta y además en todas estas, en los diferentes tipos de violencia económica, como ya os he dicho en un principio, vemos también que aparecen entrecruzadas y así lo vemos en los juzgados, en el relato de las víctimas, con otros tipos de violencia, como la violencia sexual, la física o la psicológica. La mayoría de estas conductas no consideran punibles. Sí. Te doy 5 minutillos para no ir atrasando también las ponencias. Muchas gracias. Vale. Pues la mayoría de estas conductas no se consideran punibles porque están normalizadas por la propia dinámica de la sociedad de gananciales. Sabemos que en el Estado español es un régimen un régimen económico matrimonial por defecto, de acuerdo al artículo 1345 del Código Civil. Además, establece una presunción de ganancialidad en el artículo 1361 y además pervive también ese principio de eficiencia familiar en la que, pues normalmente la propia dinámica familiar nos hace apoyarnos en la pareja pues para llevar a cabo pues decisiones importantes, ¿no? Cuando pasa de unos límites o cuando esto se convierte en algo habitual y que genera una dependencia económica que impide
romper la pareja, que impide salir de este ciclo de la violencia, pues estamos hablando de violencia económica. Al final se produce como una especie de ciclo en el que el victimario limita y controla el acceso a los recursos económicos, a la capacidad económica de la víctima, tanto para mantenerse a sí misma como a sus hijos, afecta a su fuerza de trabajo, tiene la finalidad de controlar y someter a la víctima, perpetuando o iniciando un contexto de violencia contra la mujer, que a su vez va a impedir que la víctima pueda salir de la violencia, con lo cual esto va a cerrar el ciclo y hace realmente complicado que se pueda salir de él. Para finalizar, sí que os diré que, bueno, no solamente en el delito de impago de pensiones se observa la necesidad de agravarlo en aquellos supuestos en los que afecte, como sucede en los tipos penales, pues de amenazas, coacciones, etcétera, a la esposa o exesposa, hijas e hijos, sino también en otros tipos penales como son las estafas, de acuerdo a los artículos 248 y siguientes, así como también en la apropiación indebida, en donde se podría, bueno, pues también, si bien existe el tipo penal básico del artículo 153 en relación a la apropiación para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubiera recibido en depósito, comisión o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, perfectamente cualquier régimen económico matrimonial, traspasándose esos límites y apropiándose de bienes de manera indebida. En este caso, también se sugiere al legislador la aplicación de una modalidad agravada. En igual sentido, el delito de alzamiento de bienes, que en muchas ocasiones lo contemplamos o lo vemos como en concurso medial respecto del delito de pensiones alimenticias, en muy pocas ocasiones aflora en los escritos de acusación. Sí que encontramos un precedente bastante concreto en la sentencia del Tribunal Supremo, en la Sala Segunda, del 17 de marzo de 2021, que fue precisamente la primera sentencia que habló de violencia económica. Y para finalizar, no quería dejar de hablaros de la denominada excusa absolutoria, del artículo 268 del Código Penal, que en principio determinaría que en aquellos delitos patrimoniales en los que estén implicados los cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos por naturaleza o por adopción, impide que se puedan ejercitar acciones penales, puesto que concretamente viene a eximir de responsabilidad criminal y sujeta únicamente a la responsabilidad civil a estas personas que cometieran entre sí delitos patrimoniales. Por tanto, sería aconsejable que la excusa absolutoria pudiera ser eliminada del ordenamiento jurídico, pudiera ser eliminada del Código Penal, con la finalidad de evitar estos puntos ciegos o puntos de impunidad, nichos de impunidad que se pudieran dar en el caso de la violencia económica ejercida en la pareja o expareja. Yo con esto pues termino aquí mi intervención, sin perjuicio de que pues luego pues, se puedan plantear cualquier tipo de duda o de reflexión que tengáis a bien plantearme. Muchas gracias. Gracias, Lucía. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, Lucía. Lamento muchísimo cortarte porque la verdad es que el contenido es extremadamente interesante, pero no quería robarle tiempo a la segunda ponente. Realmente podríamos estar aquí escuchando toda la mañana a su ponencia. Quiero darte las gracias también de forma muy directa por ser la pionera en el reconocimiento jurídico de la violencia económica como un tipo de violencia de género. Eres una mujer muy inspiradora para muchas de nosotras. Quiero hacer un par de preguntas hacerte un par de preguntas que hay en el chat de las personas que nos están viendo en streaming. Dice Ximena Londoño que cuáles son las limitaciones que se tendrían en cuenta para dictar que en realidad no puede realizarse un pago de pensiones, porque pueden declararse en paro o pueden declararse sin ingresos con tal de ejercer violencia económica. Bueno, los supuestos no existen supuestos tasados en los que no quepa hablar de delito de impago de pensiones, ¿no? Lo que sí se requiere en el ámbito del juicio, del juicio oral, en un procedimiento penal, es que para que pueda dictarse una sentencia condenatoria
se tiene que acreditar que esa persona tiene capacidad económica. Puede ser que estés en paro, pero sin embargo tengas, pues no sé, ingresos en B. Si estos ingresos, esto en muchas ocasiones se ve en el juzgado, si estos ingresos finalmente resultan acreditados, pues determinará o se podrá apreciar que teniendo ingresos, aunque no sean oficiales, tú no puedes hacer, o sea, no quieres hacer frente al pago de la pensión alimenticia. Sobre este tema, o puede ser que tengas, pues no sé, que tengas patrimonio y que también, pues, que con este patrimonio se pudiera hacer frente a la pensión alimenticia, pero resulta que no te da la gana de hacerlo, ¿no? Pensemos en personas, pues, que tienen patrimonio alquilado, que tienen pisos en alquiler, están recibiendo pues unos ingresos ahí también extra, ¿no? Entonces, para esto es necesario que se realice una cumplida actividad probatoria. Esa actividad probatoria comienza, o sea, no solamente esa iniciativa de parte, existe una inercia procesal que parece que, aunque se trata de delitos que tienen que ser, o sea, digamos que para que se ponga en marcha el proceso penal es necesario una denuncia de la persona ofendida, ¿no? De acuerdo a lo que prevé el artículo 227 del Código Penal. Es necesaria la interposición de esta denuncia para que se ponga en marcha el proceso penal, pero eso no quiere decir que ya la actividad posterior recaiga única y exclusivamente sobre la persona denunciante. Es más, jueces, tribunales, policía judicial, ministerio fiscal, todos tienen la obligación bien de pedir al órgano jurisdiccional o bien realizar por sí mismo pues una serie de actividades, de actuaciones para la determinación tanto del hecho como de la persona responsable. Y en eso, eso supondría que por parte, por ejemplo, del órgano jurisdiccional de oficio se pudiera acordar que la policía investigue la capacidad económica real de la persona investigada, ¿no? Para llegar a la conclusión de que efectivamente esa persona tiene o no patrimonio, tiene o no liquidez para hacer frente a las pensiones alimenticias. Igual que en cualquier otro delito, como pudiera ser, yo siempre pongo de ejemplo, un delito de robo con fuerza en casa habitada, enseguida va la policía, recoge huellas, se toma declaración a los testigos, a la víctima, en su caso si hay lesiones se manda a la víctima al médico forense. Pues en cualquier otro tipo de delito, aun cuando hablemos de un delito semipúblico, semiprivado, como en este caso, es necesario también que se realicen diligencias de investigación, que a medida que va avanzando el procedimiento, pues nos pueden permitir llegar a una tesis acusatoria o a una tesis absolutoria. En el caso de tesis acusatorias se llegará al proceso penal y aquí en este caso pues es necesario la práctica de prueba. La acreditación de la capacidad económica de la persona investigada cuando llega al proceso penal es ya persona acusada y se puede realizar, pues por ejemplo, a través de la declaración testifical de personas del entorno social o laboral de la persona acusada que nos puedan dar razón sobre el nivel de vida de esta persona, pues si tiene coche, si no, si va de vacaciones, si no, cuál es su forma de vida. Es decir, yo creo que tenemos que mentalizarnos los juristas también de el mejor aprovechamiento de los recursos del sistema para la mejor investigación y la mejor actividad probatoria, de tal manera que, al menos por nosotros, que no quede, ¿no? Y que la investigación y esa debida diligencia de la que os hablaba en un principio, pues al final no quede o no quede mermada, digamos, pues como consecuencia de la categoría de delito del que estemos hablando, ¿no? Gracias, Lucía. Bueno, hay alguna reflexión más, pero me gustaría recogerlas al finalizar de esta mesa para que Ana pudiera ya comenzar su intervención. Te despedimos, Lucía. Muchísimas gracias, muy interesante. Te damos un aplauso y comenzamos con la intervención de Ana. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, felicitar a la Fundación Isadora Duncan por este congreso y sobre todo agradecer esta invitación a participar en él y poder exponer nuestro granito de arena a esta cosa. Yo lo digo cosa porque, como voy a decir inicialmente, ha sido muy invisible y parece que empieza a haber visibilidad en la actualidad, ¿no? Lo que llamamos violencia económica.
Antes de empezar, quiero decir algo que me gusta comenzar, lo comentaba antes con unas compañeras, se lo digo siempre a los adolescentes cuando he ido a dar charlas, ¿no? Pero es que además el cartel que nos refleja, ¿no?, ahora mismo en este auditorio, creo que es muestra de ello, por lo menos yo lo he interpretado así, o yo interpreto todo, intento acoplarlo a lo que a mí me interesa reflejar, ¿no? Pero el cartel me ha llamado la atención en positivo. Esta lacra de la violencia contra las mujeres no se puede hacer sin ellos, y a mí me agrada ver en el auditorio, aunque son poquitos, algunos hombres, ¿no? Este cartel refleja de alguna manera eso, o yo ya os digo que lo interpreto así, ¿no? Vemos la figura de varias mujeres y yo, el final, veo que es un hombre porque no lleva esa melena, es como un pelo corto, ¿no? Donde todo va acompañado, es decir, sin ellos no vamos a lograr luchar contra la violencia de género y en este caso contra la violencia económica. Así que yo hago mi propia interpretación de este cartel, que creo que es positivo el que podamos unir fuerzas, hombres y mujeres, para poder avanzar en esta lacra, ¿no? Voy a compartir una presentación para que sea... Tenemos aquí en el escritorio. Vale. Para que sea un poco más ameno, ya que estos temas jurídicos siempre suelen ser bastante tediosos, ¿vale? Sí, pero no la tenemos abierta. ¿Cuál es? ¿Esta? Eso, sí. Vale. Ahí está. Vale. Bueno, no me quiero repetir en algunas de las cosas que ya ha dicho Lucía, que es un honor tenerla en nuestro equipo de Ecovio. Trabajar con ella siempre es un gusto, con gente que está tan implicada, ¿no? Y yo hoy, además de visibilizar la violencia económica, aunque los que estamos aquí ya estamos bastante concienciados, pero creo que todavía hay muchas lagunas, sobre todo mucho desconocimiento, ¿no? Esperemos que ahora, a partir del nuevo Pacto de Estado, esto ya empiece a sonar, no solamente a los profesionales, sino a la sociedad en general. Nosotros empezamos con el tema de la violencia económica en un proyecto europeo que en España se ha llevado a cabo en los años 2020 y 2021. Estamos hablando además que iniciamos este proyecto cuando nace la pandemia, ¿no? Bueno, pues gracias a eso, no hay mal que por bien no venga, como se suele decir, gracias a eso toda la investigación se hace online y tenemos todas las ponencias, toda la investigación grabada, excepto evidentemente las entrevistas personales que se hicieron a las mujeres que participaron en este proyecto para poder sacar todas las conclusiones, y que esas sí que fueron personalmente porque nos pilló justo antes de que nos metieran en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues algo bueno sacado de eso, que todo está grabado. Luego os facilitaré de todas formas información de dónde podéis acceder a toda esta información ampliada, porque yo hoy solamente voy a dar unas pinceladas. Ahí tenéis la página del proyecto de investigación, que ya está en español, aunque ahí aparece en inglés, ya en la actualidad se encuentra en español, y fue un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Igualdad y por la Unión Europea. Lo denominamos Ecovio, y nuestra asociación, que es la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón, fue la primera asociación que se funda en España de mujeres separadas, se funda en el año 1974, por lo que tenemos un bagaje importante con estas mujeres desde, imaginaos, en el 74, cuando una mujer se separa, que no está legalizado, imaginaos todo lo que ha tenido que pasar hasta el momento actual, que aunque nos parezca mentira, todavía sigue pasando y sigue encontrando esos baches. Este proyecto se lidera mi compañera, que va a hablar en una mesa posterior, Inmaculada Domínguez, profesora de Economía en la Universidad de Extremadura, que junto con compañeros de la Universidad de Valencia, Italia, y un grupo de asociaciones y grupos de expertos, llevan a cabo este proyecto de investigación, porque inicialmente lo que se quiere ver es si, qué tipos de violencia, si existe la violencia económica o no existe, si se da en todos los países, de qué manera. Y entonces lo que se lleva a cabo es un estudio de este tipo de violencia
digamos, en todo el mundo se ven documentos americanos, europeos, para ver de qué manera se está reflejando en otros países, ¿no? Para intentar llegar a donde vamos llegando, que es a esta renovación del Pacto de Estado y que se pueda incluir la violencia económica. Llevamos muchos años luchando para que esto sea reconocido como violencia económica. Evidentemente, Lucía ya os ha explicado que gracias a ella esta iniciativa legislativa nos ha llevado a que en este mes de febrero podamos, el pasado mes de febrero, podamos decir que estamos más cerca de que se incluya en nuestro ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de violencia económica, aunque todos ya sabemos o ya sabemos de lo que estamos hablando, sobre todo con la intervención de Lucía y bueno, con estar implicadas en este asunto, es qué es la violencia económica. En esta imagen refleja sin palabras lo que es la violencia económica, a quién afecta y sobre todo lo más importante es que muchas veces esta violencia económica está invisible. Yo siempre les digo a los adolescentes, ¿no?, con ejemplos muy de ellos, que de dinero no se habla, por eso está tan invisible. Y les pongo siempre el famoso ejemplo de Broncano, ¿no?, que hace 2 preguntas en su programa de televisión. Y son 2 preguntas que suelen ser o escondidas, o es que da vergüenza, o es que están mal visto, que es ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes? ¿Y cuánto dinero tienes en el banco? ¿Por qué? Porque hablar de dinero no se habla, generalmente no sabemos lo que gana nuestra amiga, o es decir, no sabemos cómo lleva su economía, porque son cosas como que es de mala educación, ¿no? Que cómo le voy a preguntar lo que gana, o si tienen 2 cuentas, o que mi marido no me deja utilizar la tarjeta de crédito, es que me da vergüenza. Entonces, cuando no compartimos este tipo de cuestiones, no sabemos si nuestra pareja está ejerciendo violencia, si no está ejerciendo, si es normal lo que llevamos a nivel económico en nuestra familia o no, porque está escondido, es invisible, ¿vale? Yo no voy a entrar mucho en definiciones, porque yo creo que ya nos ha dicho Lucía algunas de ellas, pero sí quiero recalcar, porque creo que es importante tener en mente lo que es la violencia económica. La violencia, a pesar de estos avances, se ha encuadrado y se encuadra dentro de un tipo de violencias de género que podríamos llamar inexploradas. Por eso esta investigación, porque no se había oído hablar mucho de violencia económica. Yo siempre digo que cuando seguramente hoy pongamos el telediario a las 3, quien pueda verlo, habrá alguna noticia de violencia física o de violencia sexual, pero no sale una noticia de violencia económica. Y todos sabemos que de lo que no se habla, de lo que no se ve, no existe, ¿vale? O sobre todo no podemos vernos de alguna manera reflejadas en que nos está pasando algo, ¿vale? Por eso hablamos de esa violencia invisible, porque tiene que ir saliendo a la luz, porque si yo no lo escucho, pues como hace muchos años, ¿no?, de nuestras abuelas, lo que era la violencia física se guardaba en casa, no se hablaba. ¿Por qué? Porque eso era una cuestión de la pareja, de la familia. Pues ahora mismo, esperemos que, como digo, vamos avanzando, a la violencia económica le pasa lo mismo. Es decir, eso es cosa. Es decir, nosotros tenemos un amigo que agrede a su pareja en el grupo de amigos, pues como que tenemos un poco de rechazo, incluso podemos decir algo, pero tenemos un amigo que no paga la pensión o no paga el fútbol del niño y bueno, parece que lo normalizamos o no queremos saber nada, ¿vale? Entonces, eso es importante, empezar a tomar conciencia de que la violencia económica hay un perjuicio para esa mujer y para los hijos, como vamos a ver. De hecho, lo ha adelantado Lucía, ¿no? La violencia económica es un abuso muy sutil por esa invisibilidad, ¿vale? Y es verdad que además la sufre un porcentaje muy alto de mujeres. La violencia física está relacionada siempre a unas lesiones que vemos, pero la violencia económica, al ser tan invisible, no la vemos de esa manera, porque no lo contamos. A pesar del elevado porcentaje de mujeres que no ha sufrido violencia física o sexual, pero sí ha sufrido esa violencia económica o está sufriendo esa violencia económica, ¿no? Y sobre todo,
La invisibilidad se la da el que no esté tipificado en el Código Penal. Es decir, al no estar tipificado no se le puede poner nombre, ¿no? Y eso hace que la invisibilidad sea muy alta. Como sabéis, la violencia económica no se ha considerado abuso en España hasta ahora, en el mes de febrero, que esperemos que en breve, como os digo, lo podamos tener en nuestro ordenamiento jurídico a través de este Pacto de Estado contra la violencia de género. Y quiero repetir la definición que el Pacto de Estado va a dar o ha dado ya a la violencia económica, que dice que se reconoce, regula y define la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Esto ya es un paso importante, que nos reconozcan la violencia económica como violencia de género. Para ello se manifiesta que se entiende como acción de limitar, suprimir o controlar de manera injustificada e intencionada el acceso a las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura, de la que vamos a hablar después, para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos o para continuar con sus hábitos anteriores. ¿Por qué nos lleva a hacer este tipo de investigación en el año 2020? Porque se había investigado mucho sobre la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica, pero como os he dicho, no había estudios prácticamente, por no decir ninguno, sobre la violencia económica. Lo que sí había es autores independientes que ya habían hablado de violencia económica en las mujeres, no solamente entre parejas, sino a nivel institucional, a nivel sanitario, pero eran autores independientes. No había una investigación que, respecto a la violencia económica, sobre todo después de que se produce la ruptura de pareja, porque, como ha adelantado Lucía, había una macroencuesta del 2019 que sí nos habla de la violencia económica de las mujeres durante la relación, pero no en esas preguntas que se hacen en esa macroencuesta no se habla de la violencia económica que sufren las mujeres después de la separación, y esta investigación está muy enfocada a estudiar esa violencia económica, ¿vale? Como sabéis, el Convenio de Estambul del 2011, que España ratifica en el 2015, nos habla y nos reconoce la violencia económica en las relaciones de pareja y como violencia doméstica. Es decir, nos está incluyendo la violencia económica, que nos dice que se entiende la violación de derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer, y se entenderá todo acto de violencia de género que tenga como resultado o pueda tener como resultado un daño físico, un daño sexual, psicológico o económico o sufrimiento a las mujeres. Es decir, el Convenio de Estambul ya sí que nos reconoce en el 2011, como digo, ratificado por España en 2015, la violencia económica. Hemos tardado unos cuantos años en reconocerlo, empezar a reconocerlo en España a nivel estatal, porque es verdad que las comunidades autónomas, como vamos a ver ahora, sí que lo recogen en sus leyes, ¿no? Y el mismo Convenio de Estambul nos está reconociendo la violencia económica cuando hablamos de violencia doméstica, ¿vale? Donde nos dice que significa todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que ocurren dentro de la familia o unidad doméstica. Es decir, nos lo está incluyendo tanto en la violencia contra las mujeres como en la violencia doméstica. A mí siempre me gusta hablar de noticias positivas. Aparte de que hoy tenemos la noticia positiva más importante, que es que ya la tenemos reconocida en el Pacto de Estado. No podemos olvidarnos que, aunque no estaba reconocida de manera en nuestro ordenamiento, ¿no?, para poder ponerle ese nombre, ¿no?, esa etiqueta, la Ley Orgánica 1/2004 sí nos está reconociendo de alguna manera ese perjuicio que las mujeres sufren y sufrían cuando hay un incumplimiento de las prestaciones económicas reguladas en una resolución judicial, ¿no? ¿Qué es este Fondo de Garantía de Pensiones? Que no voy a entrar en lo difícil primero que es cobrar, acceder a él, por supuesto, los requisitos que habría que modificar, ¿no? Pero bueno, de alguna manera estamos hablando que es en el 2004 cuando existe ese Fondo de Garantía de Pensiones, muy desconocido en muchos profesionales,
que yo me lo encuentro, que es muy desconocido, y por eso me gusta hablar cuando hablo de violencia económica, para que por lo menos se escuche y se conozca, ¿vale? De que existe este fondo de garantía, que podemos acceder a él a pesar de las complicaciones, ¿vale? Como os he dicho, aunque en nuestro ordenamiento y en la ley estatal no ha estado reconocido la violencia económica, sí se reconoce en algunas, prácticamente en todas las comunidades autónomas, aunque hay alguna que no lo incluye, ¿no? No voy a entrar, la tenéis en la Ley 13/2010 del 9 de diciembre de Castilla y León, donde está la violencia económica como una forma de violencia contra las mujeres, igualmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no voy a entrar, pero bueno, para que sepáis que ahí existe. Yo quiero hacer la sesión, y voy con un poco de retraso, y por eso voy más apurada, porque como ha habido, no quiero extenderme del tiempo, para hacerlo un poco más práctica, sobre todo el nuevo proyecto que hemos tenido. Desde el 2019 con el proyecto de investigación, una vez que finaliza, hemos estado con 3 proyectos más, que hablará mi compañera en otra de las mesas. Hemos tenido el proyecto Ecobio Educa, del que hablará ella extensamente, el proyecto Ecobio Formación, que hemos estado con él el año pasado formando a profesionales de trabajadores sociales forenses, psicólogos forenses, así como fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Donde voy a presentaros hoy un poco las consideraciones que sacamos, los protocolos nuevos que hemos pedido que se incluyan para que empiece a reconocerse en lo que es la violencia económica, y de lo que os voy a hablar hoy un poquito, unas pinceladas, aunque os dejaré la página donde podréis acceder más a ello. Es muy importante, y lo ha adelantado Lucía, que la violencia económica afecta a las mujeres directamente, pero también a los hijos, que son los afecta directamente e indirectamente, ¿vale? Voy a señalar algunas cosas. Como ha dicho Lucía, no deja de ser una forma de violencia vicaria, es decir, cuando el progenitor paterno no abona esa pensión de alimentos, hay un perjuicio directo en la vida de ese niño. Pero igual que cuando no abona la cuota hipotecaria, cuando no abona un gasto extraordinario, cuando hay niños, ¿no?, que se quedan sin ir a la excursión del colegio porque el papá no ha pagado 2 euros o 3 euros porque no ha autorizado ese gasto. Porque no solamente hay que pagar, muchas veces esa violencia económica se ejerce no autorizando gastos necesarios para ese menor. Entonces, al no autorizarlo, hay que solicitar autorización judicial con un proceso específico para el reconocimiento de ese gasto extraordinario, que evidentemente conlleva no solamente un gasto económico para la progenitora materna, que tiene que iniciar el proceso, sino se dilata en el tiempo, y cuando ha salido la resolución judicial el niño ya se ha casado y no ha ido a la excursión. Entonces, no solamente es el pago, sino todo el proceso que lleva muchos gastos de esos, ¿no? Y algo que a mí me gusta decir aquí es que el incumplimiento, y lo adelantaré luego, pero no me quiero parar después porque quiero ir un poco más rápido, pero sí manifestaros que el incumplimiento de las visitas, de las custodias, es violencia económica, porque eso supone un perjuicio para la mujer de manera directa. Es decir, si el progenitor paterno le corresponde fines de semana alternos, un miércoles entre semana, y no acude y no cumple con ese régimen de visitas, suceden varias cosas. Es decir, o la mujer deja de trabajar y va a buscar al niño, o contrata a alguien que supone un dinero, o no puede ir a esa formación, lo que la perjudica a nivel laboral. Incluso ese tiempo que pasa con la progenitora materna no correspondiéndola, evidentemente hay un gasto de comida, de luz, de agua, de gas, y no podemos olvidar que las pensiones de alimentos en las resoluciones judiciales, tanto de mutuo acuerdo como de manera contenciosa, se está teniendo en cuenta ese régimen de visitas para establecer el tiempo que pasan con la madre y el tiempo que pasan con el padre. Si no se cumple, hay un exceso de carga económica en la progenitora materna y, a mí no me cansaré de decirlo, un enriquecimiento injusto del progenitor que no está cubriendo esas necesidades económicas, ya no en la pensión, sino en no cumplir ese régimen de visitas, ¿vale? Entonces, me gusta manifestar eso porque yo ya he iniciado y llevo muchos años iniciando procesos judiciales donde solicito
sobre todo cuando los incumplimientos son reiterados y a muy largo plazo, cuando prácticamente no hay cumplimiento y ese incumplimiento está injustificado, simplemente que no acuden a cumplir esa resolución judicial respecto a visitas, establecer modificaciones de medidas en los juzgados para que se incremente la pensión de alimentos al no haber un cumplimiento de ese régimen de visitas. Y considero que es importante que se empiecen a iniciar acciones de esa para que se reconozca, porque en la actualidad, de momento, no se están reconociendo por parte de los juzgados, ¿vale? Pero hay que iniciar el camino para conseguir nuevos retos, ¿no? Y algo importante y que os he adelantado cuando se habla de la macroencuesta, este proyecto de investigación va muy enfocado, y estas nuevas medidas que hemos hecho en los diferentes proyectos de Covio a visibilizar la violencia económica cuando se produce la ruptura de pareja, ¿vale? Porque hay un gran desconocimiento. Os voy aunque ya seguramente las habréis escuchado, a pesar de que las ha enumerado Lucía, las tácticas de abuso económico, hablamos de 3 tácticas y de ahí hemos hecho las diferentes propuestas de protocolos y los diferentes materiales formativos para poder identificar la violencia económica a través de estas 3 tácticas, que son control económico, explotación económica y sabotaje laboral. Cuando he hablado de ese incumplimiento de visitas, podrían estar generalmente encuadrarse en sabotaje laboral y en explotación económica, ¿vale? Para mí es importante diferenciar el marco temporal donde sucede esa violencia económica, porque puede ser clave a la hora de establecer o poner diferentes denuncias o digamos, regularlo en con diferentes nombres. Generalmente se pueden dar situaciones acumulativas, ¿vale? El momento en el que se inicia ese ejercicio de la violencia económica, en muchas ocasiones puede ir unida a esa violencia física, pero en muchas otras ocasiones se produce como un chantaje a la hora de negociar ese acuerdo, esa violencia económica, que es justo en el momento de negociación, ¿vale? Por lo tanto, es importante diferenciarlo en qué momento la violencia económica, en qué momento de ese proceso se produce. Sobre todo porque puede ser atendida de maneras diferentes, ¿vale? La violencia económica va muy relacionada con la violencia de género. Cuando se da violencia de género, violencia física, es decir, aunque la violencia económica es un tipo de violencia de género, pero como no estamos muy acostumbrados, me gusta poner esa diferenciación así para entender que la mujer que sufre violencia de género, toda la investigación nos da que sufre violencia económica en las 3 tácticas, en el control, en la explotación y en el sabotaje laboral. Esa violencia económica que además sufre hace que reduzca sus posibilidades de salir de esa relación de maltrato. ¿Cuántas mujeres no dicen no me puedo separar, no me puedo divorciar porque no tengo dinero? Porque él me dice que no me va a dar dinero para los gastos de mis hijos, porque no puedo pagar la hipoteca, porque mi trabajo, o porque no tengo trabajo, porque mi trabajo no me va a permitir y sé que él no me va a ayudar, no va a contribuir con lo que le corresponde. Por lo tanto, la violencia económica hace que muchas mujeres sigan en esas relaciones de maltrato y aumente además pues, su incapacidad para salir adelante, ¿no? Es decir, en nuestro proyecto contamos además con Lucía, con un magistrado que ha estado en juzgados de violencia y nos decía que él, nos ponía un ejemplo de una mujer que acudía a su juzgado poniendo denuncias pues prácticamente todos los meses, que un día, pero luego las retiraba antes de entrar a sala, y entonces en una de esas este magistrado la llama y le dice qué está pasando, que le cuente, y dice, mire, mi marido me dice que si me separo, yo no trabajo. Estamos hablando del entorno rural, más conocido aquí que yo en Madrid, que vengo de Madrid, ¿no? Aquí el entorno rural hay que estudiarlo respecto a esta violencia económica, porque si ya es difícil en una ciudad grande, pues en el entorno rural mucho más complicado, ¿no? Y si tengo que recibir una paliza todos los días para que mis hijos puedan desayunar, lo seguiré haciendo.
Es decir, cuando cuenta esto este magistrado se te ponen los pelos de punta, ¿no? Es decir, cuántas mujeres siguen enredadas en relaciones abusivas con violencia física por no tener capacidad económica, ¿vale? Hay un aumento de la dependencia hacia ese maltratador, hay una limitación al acceso a los recursos económicos porque, como ha comentado Lucía, nos seguimos en esa rueda, ¿no? En ese círculo de violencia. Y algo muy importante, que terminaré así la sesión, hay una limitación a la autonomía económica. No podemos olvidar que independencia económica no es igual a autonomía económica y que puedo tener independencia económica y estar sufriendo violencia económica si no tengo esa autonomía. Y algo muy importante, estar en un tipo de ese tipo de relación donde además aunan tanto la violencia física, sexual o psicológica con la violencia económica, hace que haya una disminución de la capacidad de mantenerme a mí y a mis hijos, lo que hace que me asiente más en esa relación de violencia. Después de la ruptura de la pareja, es también, yo quiero destacar que es violencia económica, no abonar la pensión compensatoria establecida en la resolución. Cuando hablamos de impago de pensiones, el Código Penal lo que nos habla es de incumplimiento de obligaciones familiares, aunque lo resumimos en impago de pensiones, pero es un concepto mucho más amplio de incumplimientos económicos. No abonar la hipoteca que grava la vivienda, retrasarse en el pago de las obligaciones económicas, no abonar la totalidad de la deuda en el plazo establecido en la resolución, no actualizar las pensiones conforme al IPC, no cumplir con el régimen de visitas que ya os he explicado, no abonar los gastos extraordinarios y hacer uso de esa cuenta común donde no puedo desligarme porque va la hipoteca y van gastos que no me permite desligarme, donde se cargan gastos individuales de mi expareja, lo que hace muchas veces que se queden números rojos con ese perjuicio que supone para mí. Me han dado 5 minutos, voy a ir muy rápido. Lo siento. De todas formas, hay información, como os digo, que os voy a dejar. Es importante que las mujeres conozcan las señales de alarma de que están en una relación donde existe violencia económica y nosotros damos una serie de recomendaciones. Pero como me ha dado 5 minutos, quiero adelantar algo que me parece que es muy importante. En el formulario de Biogem no se reconoce la violencia económica. Me imagino que a partir de ahora empezará a reconocerse la violencia económica con el nuevo Pacto de Estado. Cuando una de las preguntas que dicen a la hora de la valoración del riesgo, ¿ha existido algún tipo de violencia por parte del agresor?, hablan de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y reacción defensiva de la víctima ante la agresión. No vemos la violencia económica como un tipo de violencia. Actualmente, en el formulario de Biogem para la valoración del... ¿Qué hemos hecho en este proyecto que os he comentado de formación a profesionales, sobre todo fuerzas y cuerpos de seguridad? Que hay que tener perspectiva de género, que hay que preguntar antecedentes anteriores de impagos de pensiones o de otras prestaciones económicas. Es muy importante saber la evolución en esa violencia económica. Hay que hacer preguntas respecto a si está pagando los gastos extraordinarios o no cuando estamos poniendo esa denuncia o estamos tomando declaración a esa mujer, o el profesional, abogado, el que le acompañe, trabajador social, psicólogo, hace esa entrevista a esa mujer. Si hay un cumplimiento del régimen de visita, por lo que os he dicho del perjuicio económico, si hay, qué efectos está teniendo esos impagos en la vida de la mujer, renuncia a actividades, tratamientos médicos. Es decir, no podemos olvidar que hay muchos niños que no acceden a un dentista, odontólogo, a muchos gastos médicos porque el padre no paga esos gastos. Y algo importantísimo, antes de iniciar ningún procedimiento judicial o poner una denuncia, tener asesoramiento jurídico previo. Es muy importante. No es lo mismo poner una denuncia con un asesoramiento jurídico previo que ir y poner una denuncia, porque luego siempre cuando se va al juzgado, la parte que defiende, evidentemente, en este caso al progenitor paterno pues no lo ha dicho la denunciante, cuando lo ha puesto se está contradiciendo, y entonces es muy importante ese asesoramiento previo. Y voy a ir finalizando, no sé si me queda 1 minuto o 2, pero es muy importante los protocolos que os he comentado respecto
a este nuevo proyecto que hemos sacado. En la actualidad estamos dando formación en colegios de abogados y procuradores de toda España para que haya esa sensibilización en los profesionales que están en contacto directo con las mujeres. Hemos solicitado que el establecimiento de procedimientos de tramitación de denuncias más eficientes, que no se dan en la actualidad, para reparación del daño, el establecimiento de preguntas específicas sobre violencia económica que no se dan en la actualidad, así como identificar en las denuncias de violencia de género a mujeres que están sufriendo esa violencia económica como un riesgo alto que hasta ahora no se está teniendo en cuenta, por lo que os he comentado antes de continuar en esa relación de violencia. Y algo muy importante que hemos hecho como propuesta es cómo se están tramitando las denuncias. Y con esto voy a terminar, pero creo que es importante decirlo, sobre todo a los profesionales que están con estas mujeres a la hora de establecer. Esto se puede hacer ya. Es decir, no se hace, no es una práctica habitual, pero se debería de hacer. El procedimiento común actual, la tramitación de una denuncia es por diligencias previas. Y los inconvenientes son proceso largo y tedioso, duración de 3 a 5 años en que salga esa denuncia por impago y riesgo de no reparación por insolvencia, alzamiento de bienes, etc. Para nosotros consideramos que se podría estar haciendo ya, solamente que los juzgados tendrían que estar admitiéndolo, pero que la ley actual nos lo permite, es la toma de denuncia a la víctima y la tramitación por diligencias urgentes, no por diligencias previas. Esto está recogido en el 795 del enjuiciamiento criminal actual. Esto significa que se tramita en el servicio de guardia y se puede tramitar una denuncia por impago de pensiones por diligencias urgentes porque, primero, no es necesario detener, que es que cuando vimos un juicio rápido parece que es que hay que detener, no es necesario detener, y se cita al investigado en 72 horas como máximo ante ese órgano judicial, que además los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen acceso a la agenda de los juicios, como en la actualidad, cuando se detiene a alguien por un tema de violencia física, de género, psicológica, igual que se hacen con los delitos de seguridad vial, robo, etcétera, en la actualidad. Evidentemente no pasa de 3 a 5 años, en 72 horas máximo se está tomando declaración a ese progenitor que no pague esas pensiones, hipoteca, etcétera. ¿Esto qué hace? Disminuye los plazos actuales de resolución a poder ir por un juicio rápido. Restitución del daño no se dilata en el tiempo, es más difícil que pueda esconder, poner bienes a nombre de otra persona, dejar de trabajar, etcétera. Y se pueden adoptar además medidas cautelares urgentes para garantizar el pago de esa responsabilidad. Es decir, ya puedo solicitar embargos de inmuebles, de vehículos, incluso de sueldos, etcétera. ¿Vale? No voy a entrar aquí porque ya ha adelantado algo Lucía respecto a que la violencia económica incluye el impago de pensiones y además algo muy importante, impone el distanciamiento físico entre víctima y agresor, es decir, se suspende el régimen de visitas. En esta página tendréis todos los materiales, ampliado todo lo que yo he dicho de manera muy acelerada, lo siento un montón. Como os digo, quiero que esto lo tengáis en mente, me parece importantísimo. Que tenga independencia económica no la protege de la violencia económica. Independencia económica no es igual a autonomía económica. Y yo con esto, de esta manera tan acelerada, termino. Gracias, Ana. Lamento muchísimo que tenga que ser así de acelerado. Quiero ajustarme, como digo, a los tiempos porque tenemos aquí ponentes de manera física y presencial. Sé que hay un montón de reflexiones que se pueden recoger en el streaming. Mi compañero os ha contestado que recogeremos todas estas reflexiones y preguntas. Se las haremos llegar a las ponentes a través de los correos electrónicos con los que os habéis apuntado. Quiero recoger alguna reflexión muy simple en sala, si alguien quiere comentar algo. Y si no, daremos paso a la segunda mesa sobre investigaciones y proyectos. Vale, pues de manera tan precipitada voy a dar paso a esta segunda mesa con mi compañera Rocío, que será quien la modere, y otras dos profesionales. Muchas gracias, Ana. Gracias.